Muy buenos días, tardes o noches, esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les contaré algunas anécdotas de militares, las cuales son basadas en hechos reales. Te invito a quedarte hasta el final. Ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Tragos con la muerte. Confesión por José R. Gómez. Relatos de militares. La historia que les voy a compartir le pasó a mi papá. Se llama igual que yo, que siguió la tradición familiar de ser militar. Yo me brinqué un poco eso porque soy diseñador gráfico, pero mis otros hermanos son militares también. Luego les contaré más historias de ellos. Pues mi papá me cuenta que en una ocasión que estaba de operativo por la sierra, al cruzar cerca de un camino donde una pequeña escultura de piedra de un cráneo se encontraba, él y su pelotón se perdieron en el corazón de la vegetación y los cerros. Pese a que llevaba gente de comunicaciones, por alguna razón las radios y brújulas no servían. De forma que tuvieron que recurrir a orientarse con el sol. Pero aunque dieron vueltas por el sitio un par de días, no parecían encontrar la salida. Les extrañó que sus compañeros no hubieran mandado para buscarlos ya. Incluso unas pocas horas de extravío eran suficientes para que los helicópteros volaran por la zona de búsqueda, con tal de encontrar tanto al equipo como a los efectivos. Que desgraciadamente es común que los comandos armados de la delincuencia capturen a diestra y siniestra. Sin embargo, no se veía ningún vehículo aéreo en la zona. De manera que, muy confundidos, decidieron montar un pequeño campamento y quedarse quietos, para ver si de esa manera las cosas mejoraban. Pasó un día el grupo ahí sin mayor novedad que el calor y la soledad de la vegetación. Era como si el mundo se hubiera desvanecido. La noche en que montaron el campamento, ya entrada la oscuridad, pudieron distinguir una luz a la distancia, de forma que mi papá y un amigo suyo se ofrecieron a ir en misión de reconocimiento. Tardaron al menos una hora en llegar a la fuente de la luz, que al principio se veía engañosamente cercana. En el punto pudieron ver una pequeña choza de madera y ramitas, en la que un anciano descansaba con las piernas cruzadas. Era una persona vestida con un traje de manta cruda, un sombrerito tejido, y a su lado tenía una hoz y una guadaña estaba en el piso. Parecía ser un campesino, que muy quitado de la pena le daba tragos a una botella frente a un fuego cálido. Como no vieron peligro, mi papá y su compa se presentaron. El anciano lo recibió con gusto. Les pidió que se sentaran al fuego porque hacía frío. Le hicieron caso y preguntaron sobre la ubicación en la que estaban. Y ahí fue donde se empezó a torcer todo. El hombre, que al principio se les antojó amable, los miró con ojos burlones que brillaban como flamas. No sabían si era por el fuego frente a ellos o porque emitían luz por sí mismos. Les dijo que estaban en la sierra, que eso no era secreto. Mi papá le contestó que eso ya lo sabían, pero que habían tratado de salir de ahí por un par de días y nada funcionaba. El señor les preguntó si habían encontrado de nuevo la calavera. Mi papá recordaba la escultura, así que le dijo que no, que de hecho desde que se habían internado en la sierra, después de ese punto, habían comenzado sus desgracias. El hombre asintió y dijo con una voz cavernosa que quizás se habían perdido por no respetar las viejas tradiciones.
En ese momento dice mi papá que su amigo empezó a sudar frío y él también, porque ahora ya no era un anciano cualquiera el que estaba frente a ellos. La cara se le había agrandado y quien les hablaba era más parecido a una persona descarnada, pero sin la mandíbula inferior de un ser humano. Al transformarse, un perro negro salió de la nada y se sentó a su lado. El esqueleto con ropa de manta lo acarició y mi papá pudo comprobar que sus ojos brillaban como dos tizones encendidos. Mi padre era duro de roer en sus tiempos. Tragó saliva y habló con la aparición en tono calmado. Le preguntó qué necesitaban para salir. El esqueleto muy feliz les contestó que podían arreglarlo con unos tragos. El que se terminara mayor cantidad de la botella ganaría y los dejaría salir. En caso contrario, se quedarían y él se los comería completos. El compañero de mi papá estaba al punto del desmayo, así que él tomó la responsabilidad. Le dijo que sí, pero que tenía que liberarlos a todos. La entidad chasqueó sus dientes contra sus clavículas, haciendo un ruido horrible que mi papá quiso pensar era de contento ante un juego que hacía mucho no se le presentaba. El ser se alargó, con manos llenas de carne putrefacta, la botella de la que había estado bebiendo mi papá, que solo de olerla supo que era alcohol muy fuerte. No supo de qué, pero el primer trago le quemó la garganta y casi tose. Enseguida el esqueleto le dio el trago correspondiente para ofrecerle de vuelta la botella. Mi papá sabía que en cuestión de tiempo se caería como plomo por tanto alcohol, así que se apresuró a tomar tantos tragos como pudo. Ya faltaba solo un cuarto para que la botella se terminara, y el esqueleto no mostraba señales más que de burla. Mi papá ya veía lucecitas y doble. Sin más remedio se le ocurrió que, si se acababa la botella, el ser no tendría más que cumplir sus palabras, porque ya no podría tomar más. Así que hizo acopio de todo su valor y se tomó lo que quedaba del alcohol de un trago. Mi papá no pudo más después de eso. Dijo que se mareó tanto que no entendió lo que le dijo el esqueleto y luego todo se fue a negro. Su amigo contó que cuando se acabó la botella, esa criatura comenzó a palmear las rodillas y destenillarse de risa, dejando caer pedacitos de carne pútrida y sangre negra por todos lados. Cuando se calmó, le dijo entre lágrimas de risa al militar que eran libres de marcharse, que no se había reído tanto en siglos. El otro efectivo no tardó ni un segundo en largarse de regreso al campamento, donde contó todo lo que pasó al capitán. Ya despuntaba el alba, así que recogieron rápido el magro campamento y se dirigieron lo más rápido posible por mi papá. Al menos querían recuperar el cuerpo de un efectivo que consideraban ya muerto después del relato del cabo. Lo encontraron tirado de borracho. Usualmente nunca tomaba, y balbuceando sobre lo mismo que el cabo les había contado, mentando la madre a su interlocutor invisible. Ese día, curiosamente, encontraron camino de nuevo y una vez en casa, pasada la peor cruda de la vida de mi papá, prefirieron no recordar mucho del tema. Espero les haya gustado la historia que mi papá nos cuenta seguido. Muy buenas noches. Las armas las carga el diablo. Confesión por Martín Valverde. Relatos de militares. Muy buenas noches. Me encantan los relatos de aparecidos y así, pero nunca pensé que me tocaría vivir uno.
Soy efectivo que trabaja en la región del norte, aunque vengo del centro de México. Lo que me sucedió fue durante mis años de cadete, cuando todavía estaba en las instalaciones militares de la Ciudad de México. No les diré exactamente cuáles porque, pues no creo que sea bueno para mi trabajo actual. Pero no me parece que compartir esta historia tenga nada de malo. Estaba acuartelado junto con mis compañeros una noche. Habíamos entrenado todo el día, así que nadie tenía ganas de hablar. Pero uno de ellos, le diremos Carlos, estaba obsesionado con el servicio, así que se la pasaba limpiando sus armas, boleando sus zapatos, dejando listo todo para el día siguiente. Era tan ñoño como se podía. Una noche, él estaba limpiando de forma obsesiva su rifle. Como tenía la luz prendida, nos estaba molestando a todos. Así que le pedimos una y otra vez que la apagara, hasta que por fin nos hartó y le dijimos que si quería seguir con eso, tendría que hacerlo afuera. Como era testarudo, salió a seguir con sus tareas. A mí me tocaba estar al lado de la puerta, así que tampoco es que pudiera relajarme por completo, ya que lo escuchaba pasar un trapo una y otra vez por la superficie lisa de su arma. Pero pues ya iba a ser demasiado mamón si le decía que se callara, así que me esforcé en dormir. A los pocos minutos del asunto, pude escuchar que hablaba con alguien. Me ganó la curiosidad y me asomé. Pude ver a otro efectivo, bastante joven, pero con barba y bigote. Cosa rara porque no nos dejan tenerla, pero pues no había manera de que un civil estuviera por acá. El hombre le decía que debía dejar de estar tentando a la suerte, porque ya iban a dar las 12 de la noche, y a esa hora el diablo le gusta hacer travesuras. No pude verle la cara completa al personaje, pero incluso casi de espaldas se notaba que emanaba una aura de extraña autoridad. Creo que Carlos se molestó un poco. La persona no tenía el uniforme de ley y enseguida mi compañero le contestó de forma grosera que una persona que no tenía respeto ni por el uniforme oficial no podía decirle qué hacer o no. Que si le molestaba, llamara a un superior que pudiera reprenderlo. El personaje entonces hizo una reverencia burlona y le dijo que recordara que las armas las carga el diablo. Enseguida desapareció en la oscuridad de los pasillos que iban al resto del complejo silbando una canción alegre. Me quedé estupefacto, tanto que Carlos notó que estaba de metiche y a mentadas de madre me dijo que me metiera. Como ya no había forma de hacerlo entender, pues lo dejé en paz. Medio me dormí, pero a los 30 minutos después del encuentro, escuchamos un ruido de disparo fuera de la habitación. Enseguida brincamos todos y salimos de las barracas. Algunos se iban poniendo los pantalones, pero yo ya tenía armas en mano. Obviamente los guardias también llegaron en un suspiro a las inmediaciones de la procedencia del sonido. Todos pudimos presenciar la lamentable escena de los sesos de Carlos, botados contra la pared de la barraca. Incluso pisé accidentalmente parte de su masa encefálica con las botas. Al parecer, una bala de su propio rifle le había atravesado de forma limpia el ojo. De alguna manera, se le había ocurrido que era buena idea revisar el cañón del arma ya ensamblada, cosa que jamás debes hacer. La nota tenebrosa, además del espectáculo de sangre y sesos que dejó, es que, si desarmó el rifle para limpiarlo, no era físicamente posible que una bala se hubiese quedado en la recámara. De hecho,
nunca encontraron la bala que le desparramó la vida en el hormigón de las barracas. Algo me quiso ahogar. Confesión por Karina Rojas. Relatos de militares. Mi nombre es Karina y me desempeño como oficial de marina en un puerto de nuestro lindo país. Me toca ser una de las más de 9,000 efectivos femeninas que tiene esta rama de las Fuerzas Armadas. En mi caso soy operativa. El relato que les voy a contar le pasó a una compañera que ya se dio de baja del servicio, de forma que creo que puedo contarlo sin mayor cosa. Rosa entrenaba conmigo para ser parte de las Fuerzas Operativas de la Marina de México, institución que nos exige excelencia física. Estábamos apostadas en una costa de Guerrero, de manera que podíamos ejercitarnos en la playa, pues nosotras hacíamos rutina incluso en nuestros días libres. Estábamos jovencitas, unos 20 años, y queríamos sobresalir tanto como pudiéramos. Así que los domingos, por ahí de las 5 de la mañana, nos íbamos a nadar al mar. Es cierto que a esa hora estaba todavía oscuro, pero como faltaba poco para amanecer, pues se nos hacía fácil tomar el agua. Uno de esos días había advertencia de tormenta, así que le insistí a Rosa que no saliéramos, pero ella era necia como mula, así que no hubo manera de convencerla de no meterse al agua. Como era su amiga, me preocupaba su seguridad, así que le dije que yo me quedaría corriendo en la arena para que si necesitaba algo pudiera acudir a mí. Ambas fuimos a la costa y ella se metió de un salto al mar. Rosa cuenta que una vez adentro, las cosas estaban tranquilas. Era un día más de ejercicio, quizá solo con las olas un poco más picadas. Le gustaba nadar en la oscuridad porque la hacía sentir como si no hubiera nada más en el mundo que el mar y ella. Estaba realizando sus brazadas cuando de la nada escuchó un chapoteo cerca de ella. Al buscar la fuente, distinguió que un hombre nadaba a unos metros de ella. Se le hizo algo extraño, pero era una playa pública, así que tampoco era imposible. En fin, ella se concentró en sus ejercicios tanto que no percibió cuando el tipo ya estaba casi al lado de ella. Molesta le gritó que se retirara, que la dejara entrenar en paz, pero el hombre parecía acercarse más aún. Para advertirlo, encendió la linterna que siempre cargaba atada a un pequeño cinto de su traje de baño, y como no había mucha luz, iluminó al molesto compañero de nado. Hubiera preferido no hacerlo. Dice que lo que vio fue una criatura que parecía un hombre, pero como si lo hubiera arrastrado las profundidades y ahogado ahí. La piel del ser estaba tumefacta por el contacto constante con el agua. Los músculos apenas estaban pegados al hueso de lo podridos que se veían. La cabeza aún tenía pelo a jirones, pero se encontraba cubierta de percebes y granos que parecían ser criaturas. No tenía ojos, solo las cuencas vacías que la miraban desde lo negro profundo de la nada acuática. Mi amiga gritó por ayuda, pero no la escuché porque estaba a contraviento. Dice que el hombre trató de jalarla al fondo del mar. La tomó de un brazo y luego la sujetó de un brazo que olía a muerte. Ella no pudo mantenerse a flote mucho tiempo antes de que el ser se dejara caer como con peso muerto. Rosa sentía el pánico poseerla. Sabía que pronto se le acabaría el aire y los brazos del hombre la estrujaban demasiado. Trataba de luchar, pero a cada movimiento el ser apretaba a su presa.
haciendo que el aire comenzara a agotarse más rápido. Ella no sabía qué hacer y casi se la llevan, si no es que unos compañeros marinos que iban pasando por ahí de regreso de una patrulla y vieron la luz de su linterna en el agua. Al principio pensaron que era algún buzo ilegal haciendo fechorías. Así que uno de ellos, que tenía el equipo medio puesto, se lo terminó de colocar y se lanzó al agua con agilidad para cachar al maleante con las manos en la masa. En el momento en que rescataron a Rosa, ya estaba inconsciente, así que no me supo decir qué pasó. Pero el hombre que la salvó me dijo que al entrar al agua vio que algo se alejaba de ella, pero no supo si era un animal o qué, porque nadaba de forma extraña y con el agua oscura no alcanzó a distinguir qué cosa era. Afortunadamente mi amiga sobrevivió y después de una buena regañada por parte de sus salvadores, la llevaron al hospital de la Marina y pudo recuperar la salud rápidamente. Eso sí, desde entonces jamás se fue a nadar si no hay luz del día. Bien, infraescuchas, ¿qué opinan acerca de estas historias de militares? Muy inusuales, por cierto. Espero hayan sido de su agrado. Me despido no sin antes dejarles un video sugerido en pantalla. Les deseo dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.